Bueno, pese al COVID-19 y al desplome de los precios del crudo, Arabia Saudita parece confirmar su plan de inundar el mercado de petróleo. No importa que los precios estén en el piso. Y las implicaciones van a ser grandes para las economías en desarrollo. Este 2020 los ingresos por venta de petróleo y gas de naciones en desarrollo podrían caer entre 50 y hasta 80% por el frenón en la actividad económica y el consecuente frenón en la demanda de energía. Esta es una advertencia que lanzan los titulares de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía, productores y consumidores representados en estas. Jaime Brito está con nosotros desde Houston. Jaime, esto es, no quiero ser alarmista, pero esto es grave por lo que representa para el financiamiento de muchos presupuestos. Incluso ya ni siquiera tenemos que hablar de a qué precio estimaban en sus presupuestos el crudo para este año. Correcto, Gaby, es gravísimo para la economía en general y particularmente para los países productores. Aquí déjame tocar un punto que va a ser bastante delicado, incluso que lo comentemos, pero después de 25 años de analizar el mercado petrolero y la geopolítica, me atrevo a comentártelo. Si analizas qué pasó exactamente en la última reunión de la OPEP, cuál fue la diferencia, qué le pasó a Rusia, se había estado cooperando en los últimos meses con el cártel y controlando producción. Lo que te puedo comentar de mi análisis es que lo único que ha cambiado de diciembre a la fecha fue que hubo imposición de sanciones a actividad de Rosneft, si recuerdas, de una subsidiaria rusa que estaba operando en Venezuela. El crudo venezolano estaba saliendo en gran cantidad comercializado por esta subsidiaria rusa. Mi interpretación de todo lo que ha ocurrido en el mercado petrolero en las últimas semanas, y si recuerdas, anticipamos este nivel de precios hace más de 6 semanas, tiene que ver con que si hubiera un anuncio de parte del gobierno americano de que se quitan, hay una pausa, se liberan esas sanciones que se impusieron a esta subsidiaria rusa en Venezuela, o si se anuncia, por ejemplo, que dejaría de haber sanciones a Irán o particularmente a Venezuela, creo que sería ese mecanismo, esa llave que le permitiría a Rusia anunciar que va a cooperar y que va a comenzar a hacer recortes de nuevo en coordinación con la OPEP. Desde mi punto de vista, esa fue la gran diferencia de los últimos meses. Y si te fijas, independientemente, por un lado, del coronavirus, había esta cooperación durante muchos meses y lo que desencadenó realmente la actitud rusa fue, en mi opinión, este tema de las sanciones. Si hubiera algún tipo de respuesta o de facilitador para que Rusia continuara haciendo negocios, me supongo que ellos van a acercarse y permitiría que el precio del crudo se recuperara relativamente a niveles medios dentro de esta incertidumbre que tendremos en los próximos 6 meses, 9 meses en el mundo petrolero y en la demanda y en el consumo. Va a haber menos compras de crudo en refinerías europeas, menos compras de crudo en Asia, etcétera. Pero sin embargo, de alguna u otra forma la demanda va a continuar. Yo creo que el petróleo podría recuperarse en un nivel de entre 40 y 50 dólares la siguiente semana si es que Rusia lograra regresar a la cooperación. Y en este sentido, insisto, creo que es un tema más bien relacionado con sanciones. Oye, pero esos 40, 50, cuando estamos hablando estás hablando de casi 20 dólares al menos, si no es que más para el WTI, ¿en dónde va a estar reflejando ese precio el desplome de la demanda, las restricciones de viaje, las restricciones de movimiento a las personas? Lo que implica es que sí vamos a usar el auto quizá para ir a la farmacia, para ir a comprar, pero no vamos a usar el auto, ni para viajar. Walt Disney está cerrado. Sí, aquí lo que mencionabas en tu segmento anterior de que hay ciertos sectores en particular que no solo continúan operando, funcionando en fábricas, etcétera, sino que están operando a máxima velocidad, y ya escuchamos por ahí algunas noticias que tú has reportado también de que incluso se les ha solicitado a fabricantes de automóviles que se pueden ayudar para la fabricación de equipo médico, etcétera. La producción en ciertas partes del mundo continúa y de manera muy diferente a diferentes niveles, pero la demanda continúa. Y aquí un tema es que cuando los precios caen, el mercado está adelantándose a la caída de la demanda, es decir, eso ya está incluido en el precio actual. Lo que se iba a perder de demanda en un mes, en 6 meses, ya está ahorita absorbido. Entonces mi punto es, si hay un mensaje que sería importantísimo, porque creo que esto fue lo que comenzó el pánico bursátil de hace 10 días, si hubiera un anuncio de que la OPEP y Rusia se sientan al menos a coordinarse nuevamente, sería, creo, bastante positivo, porque daría un mensaje de muy alto nivel de cooperación, de unión, de colaboración en esta supercrisis histórica, y creo que eso le facilitaría psicológicamente bastante a los mercados, a que después de haber absorbido esta caída de la demanda en un par de días,
pudiera poco a poco irse recuperando el precio. Desde luego me estoy anticipando bastante porque, como bien lo mencionas, dependiendo si este tema de mantenernos aislados socialmente, de no utilizar el auto, de no viajar, se alarga un año, desde luego que va a haber bastante dificultad para que el precio del crudo llegue a los $58, ¿no? Pero creo que es bastante posible que ahorita, con un anuncio de sobreproducción, con una enemistad que hay de Rusia y de Arabia Saudita, el precio está en los 25, creo que sí podría recuperarse a los 35-40. Óyeme, Jaime, ¿sí o no? Y yo sé que este desafío siempre te resulta complejo. ¿Tendrán que revisar presupuestos brevemente los gobiernos de nuestra región, cancelar proyectos? Necesariamente, en diferente medida y dependiendo de cada estado de financiamiento de cada nación, pero por ejemplo había un proyecto muy importante este año en Perú, una reconfiguración, y se va a tener que tal vez retrasar. Gracias, Jaime. Regresamos. Hasta luego, gracias.